Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de, donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este recap del segundo episodio de la segunda temporada de Legión. Estuvo genial y antes de comenzar les recuerdo de nuevo que es recap. Este es un programa en el que semana a semana discutimos los episodios nuevos de una serie. Aquí no van a ver el episodio, entonces si lo están buscando, búsquenlo por otro lado, porque aquí simplemente vamos a discutir lo que sucedió, vamos a hacer teorías y bueno, todas estas cosas, ¿no? Entonces, como dije, fue un episodio interesante, creo que fue un episodio bastante directo, por decirlo de alguna manera u otra. Creo que no hubo como tanta confusión en este como hubo, por ejemplo, en el primero, pero me parece que es parecido al primero en un sentido, y es que, bueno, teníamos en el primero como la introducción de nuevo a este universo, como más o menos saber qué es lo que había pasado en este año de diferencia que hubo entre el final de la temporada pasada y el comienzo de esta temporada, que David estuvo desaparecido. Bueno, como todas estas cosas, restablecer las relaciones de David con las personas que lo rodeaban en la primera temporada, mostrarnos cuál es la condición en la que están los mutantes en este momento, qué es lo que está pasando con Amal Farouk, bueno, como todas estas cosas. Aquí como que también hay ciertas introducciones y hay ciertas cosas, pero pues ya salimos de las introducciones generales del universo, entonces ahora hablamos de introducciones específicas de David y ahondar como en esas dinámicas de David con los otros personajes y su situación, exactamente, más específicamente hablando de su relación con Amal Farouk, su relación con Oliver, con Lenny, con todas estas cosas, y desde el inicio ya nos establecen cuál es como la relación que ellos tienen, y es que son aliados de una manera u otra. Es una alianza extraña, pero comenzamos con ellos en esta escena del carrusel, que me parece que es súper interesante porque nos da como ciertas cosas, nos empieza a mostrar cosas que luego van a ser confirmadas en el capítulo más adelante, y también nos da otras pistas sobre ciertas relaciones que hay entre los personajes. Entonces tenemos ahí a Oliver, a David y a Lenny hablando, le están pidiendo que le genere una diversión para poder entrar ellos a la división 3 como esto, pero digamos que lo que más rescato yo ahí es específicamente lo que está pasando con Lenny. Entonces como que David le pregunta que si ella es real, que si ella sí es Lenny, que si ella sí existió, bueno, como todas estas cosas, y vemos como la duda en la cara de ella, lo que nos hace empezar a pensar que tal vez ella o es una personalidad autónoma o se está separando de la personalidad del Shadow King, que era lo que yo mencionaba en el recap del episodio pasado, y es que yo creía que ella se iba a desligar de la personalidad del Shadow King y íbamos a tener a Amal Farouk, y íbamos a tener a Lenny aparte, y que esa relación de Lenny con David iba a ser bien interesante, y creo que aquí nos lo están ahondando, nos están mostrando más de eso, porque vemos como la duda más adelante en el capítulo nos van a confirmar que efectivamente ella nunca fue el Shadow King, lo cual me parece genial, pero hubo un momento específico en el que yo dije como wow, esto va a ser genial, y es que bueno, están hablando de eso. David le pregunta, ella le dice, pero tú me recuerdas, ¿no? Si eso está en tu memoria es porque pasó, o sea, como la división entre lo que es real y lo que no es real, como teniendo en cuenta la memoria, como lo que yo les contaba un poco en el recap pasado, ¿sí? En donde hablaba de esos experimentos que hicieron como para ver si se podían implantar ideas en la mente de una persona o todas estas cosas. Y como yo creo que muchos de nosotros tenemos muchos recuerdos que no son nuestros, pero que para nosotros en nuestra mente están ya tan integrados que es como si los hubiéramos vivido nosotros. Entonces ese tipo de cosas es lo que empieza a cuestionar acá, y de hecho, como en general el cuestionamiento del capítulo es sobre qué es real y qué no es real, teniendo en cuenta lo que la mente cree, ¿no? Pero pues vamos a eso un poco más adelante. Pero entonces David está diciendo como listo, yo los voy a ayudar solamente porque Sydney del futuro me dijo que yo los ayudara, y yo confío en ella porque la amo. Y en ese momento en el que David dice confío en ella porque la amo, vemos detrás de él a Lenny haciendo una cara como de disgusto, lo que me hace pensar que Lenny, después de todo esto que sucedió, después de toda esa relación que se generó, después de estar ella en contacto tan directo con David, yo creo que ella tiene ciertos sentimientos hacia David, y Sydney no le cae bien por eso, o sea, como que no le cae bien porque David la ama a ella y no ama a Lenny. Entonces eso creo que va a ser interesante. Creo que en algún momento Lenny va a tratar de seducir a David de nuevo,
Pero bueno, digamos que eso, o sea, son como las pequeñas expresiones, son las pequeñas cosas, eso pasa en segundo plano, o sea, ni siquiera nos lo enfocan, o sea, es como el nivel de atención que tiene la dimensión, ¿no? Como el nivel de profundidad que tiene la serie y eso me encanta. Pero entonces pasamos de esto a la diversión que generó David y como este puestico de adivinador en medio como de este pastizal, de este prado y todas esas cosas, pero entonces van ahí nos enteramos de otras cosas. Bueno, los robots estos extraños se llaman Vermilion y son sintéticos, no son mutantes, no son nada, por eso es que son como clones perfectos el uno del otro, porque son una creación sintética. Pero entonces estamos hablando de que el tráiler pasado, del capítulo pasado, bueno, el tráiler de este capítulo que vimos en el recap anterior, tenía un poco de direccionamiento errado, ¿no? Como que nos estaban tratando de confundir un poco porque hablaban de que el plan era matarlo y nos hacían creer que el plan era un plan de David con Lenny para matar a Oliver una vez lo encontraran. Pero no, estaban hablando, es de Fukuyama, estaban hablando de que el plan era que de Fukuyama, del admirante que está a cargo de la División 3, es matar a Oliver y nos revelan que Tonomi pues no lo quiere matar, sino que tiene el collar este que utilizaron en la primera temporada en David para contener los poderes del Shadow King. Entonces por ese lado tenemos como división dentro de la misma división, por decirlo de alguna manera, de cada uno como con sus objetivos, e igual pues era bastante lógico que ellos quisieran salvar a Oliver de una manera u otra. Y más adelante también vemos a Melanie, pero digamos que el papel de Melanie, o sea, en general el papel de los personajes secundarios estuvo bastante limitado en este episodio, lo cual no me molesta para nada, y seguimos sobre todo las acciones de David y como que las cosas en general estuvieron muy dadas en función de la relación de David con los otros personajes, la relación de David con Oliver y con Lenny, la relación de David con Amal Farouk, la relación de David con, incluso cuando aparece Melanie, cuando aparece Tonomi, con Tonomi, cuando aparece bueno, como que todas estas cosas estuvieron dadas alrededor de David, y pues David es como el personaje más cool de la serie, entonces bien, no importa. Pero mientras ellos están en esta diversión, vemos otra cosa que me pareció genial, y es esta entrada de David con Lenny a la División 3, que de hecho es bastante reminiscente a esa primera temporada cuando David se escapa de Summerland para ir a salvar a su hermana, y que empieza también como a desintegrar a todos estos soldados y toda esta cosa. Me parece que fue como un poco reminiscente, pero mejor lograda esta escena de ellos entrando bailando, ¿no? Y digamos que esta serie de verdad no tiene miedo a ser extraña, y eso me encanta. O sea, no tiene miedo a romper el ritmo, no tiene el miedo a romper la lógica misma de la serie, no tiene miedo a nada, y es como que uno está y no se está esperando. Lo menos esperado es lo que llega a la pantalla, y eso me gusta muchísimo de Legión desde la primera temporada, y creo que esto han subido varios escalones y lo han llevado como a un nivel mucho más alto de extrañeza, de rareza, de todo, ¿no? Pero entonces entran, vemos como toda esta cosa, no sabemos exactamente qué es lo que están buscando, pero claramente están buscando algo. No atacan a los niños, sino que solamente atacan a los militares. Pero entonces ahí eso me hace preguntarme por la naturaleza de los poderes relacionados con el Shadow King, o de los hosts del Shadow King, porque teníamos que esos poderes creíamos que eran de David en la primera temporada, como toda esta cosa de desintegración, todo esto, y no sé, como que nos habían vendido los poderes de Oliver más como de telepatía de una manera u otra, pero entonces aquí lo vemos como con otros poderes, con los mismos poderes de desintegración que tenía David, con poderes de transformación, porque transforma a uno de los guardias en pez y al otro lo transforma en cerdo. Como que realmente cuál es la naturaleza de los poderes, o sea, o son esos sus poderes, los poderes de Oliver son solamente mentales, telepáticos, y los del Shadow King son el resto de poderes, o tuvo que ver algo con la absorción de poderes por parte de David que se transfieren al host nuevo, que en este caso es Oliver, o simplemente es una manifestación aún más poderosa de los poderes telepáticos de Oliver. ¿Y en qué sentido? Volvemos como a la temática general, y es a lo que es real y lo que no es real. Entonces tenemos como de nuevo una sección en la que John Hamm, que es este narrador, nos está hablando
La vez pasada nos hablaba de el monje del monje que soñaba que era una mariposa y después cuando se despertaba no sabía si era un monje que había soñado con ser una mariposa o una mariposa que estaba soñando con un monje, y nos hablaba, bueno, como de la naturaleza de la neurosis y bueno, como diferentes cosas. Aquí nos habla como del concepto de realidad y de cómo un niño que desde que es pequeño es criado de una manera, o sea, cómo la realidad se convierte en una cosa que está directamente relacionada con lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros percibimos, como todas estas cosas, y que en general el humano es la única criatura que percibe la realidad no a través de su cuerpo, y nos hablan de una garrapata que percibe la realidad a través como de lo que siente y de su relación con el perro en el que está, y el perro como su olfato y sobre todo su olfato es lo que le ayuda a percibir el mundo, y las dos cosas son cosas físicas, pero el humano percibe el mundo a través de su cerebro, la realidad no está percibida, sí, claro, hay unos inputs sensoriales, pero todo es interpretación del cerebro, y en la medida en la que el cerebro crea que algo es real, en eso se convierte la realidad para esa persona. Entonces, si estamos hablando de una persona que tiene poderes mentales, estamos hablando de una persona que tiene una capacidad cerebral más alta, tiene una capacidad, la capacidad de leer las mentes de otras personas, de poner ideas en las mentes de otras personas y todas estas cosas, y al ser amplificada, ¿qué podría lograr? Modificar la realidad misma. Entonces, si Oliver piensa que la realidad es que ese soldado está siendo desintegrado, la realidad se modifica con el poder amplificado que Oliver tiene en este momento, o es una manifestación más física de otro poder, que es el poder del Shadow King, o no sé, creo que todo tiene que ver más con potencialidades mentales que cualquier otra cosa, porque igual el Shadow King tenía más poderes telepáticos, mentales que cualquier otra cosa, y no tanto poderes físicos, pero en ese sentido, al unirlo con lo de la percepción de la realidad, creo que va más por ese lado, creo que va por el lado de que permite al host o a la persona que tiene estos grandes poderes, estos niveles muy elevados, como los del Shadow King, que más adelante, cuando David habla con Farouk, nos damos cuenta de que él se considera a sí mismo un dios, se considera a sí mismo un creador de realidad. Eso me parece que es clave. Creo que tiene que ver más con eso. Creo que la naturaleza de los poderes y los mismos poderes de David, no es que sean múltiples poderes, sino que es como son ramificaciones del mismo poder, y creo que explica también un poco lo que puede hacer David de una manera u otra, y es que todo tiene que ver con modificación de la realidad, con alteración de la realidad, teniendo en cuenta qué es lo que la persona con el poder considera que es real en un momento dado. Interesante, ¿no? Entonces tenemos todo esto, tenemos que además y ahí hay otra cosa, o sea, es que el capítulo, o sea, está muy bien escrito y va botando como cosas que realmente parecieran secundarias, pero pueden llegar a ser muy importantes. Y es que vemos a Carrie viendo este orbe, diciendo que él cree que lo construyó, pero hace una mención muy interesante. Lo primero que dice es altamente tecnológico, pero no es Shi'ar. Y es como, ¿en serio? ¿En serio acaban de mencionar a los Shi'ar en Legión? ¿Eso qué significa? ¿Significa que vamos a ver a los Shi'ar? ¿O significa que esto va a estar conectado con Dark Phoenix? ¿O por qué me menciona a los Shi'ar en este momento? ¿Por qué? ¿Por qué? Y para los que no sepan quiénes son los Shi'ar son como... Hay como 3 razas extraterrestres muy importantes en el universo de X-Men y en el universo de Marvel en general, que son los Kree, los Skrull y los Shi'ar. Los Shi'ar son también una raza supremamente avanzada tecnológicamente. Tenemos que Lilandra, sí, creo que era Lilandra, es una de las líderes Shi'ar, que es una aliada de los X-Men y durante un tiempo también fue la esposa de Charles Xavier. Pero entonces,
aquí vemos que o sea, es una conversación absolutamente casual. Es Carrie hablando con Kerry, o sea, hablando con sí mismo, con la chica que está dentro de sí mismo, pero es como una conversación normal, como decir, yo pensé que esto era Coca-Cola, pero era Pepsi, pero como una cosa así, ¿no? Y es como yo pensé que esto es altamente tecnológico, pero no es Shi'ar, y es, o sea, los dos han tenido contacto con los Shi'ar. ¿Qué significa eso? En este universo ya los Shi'ar han tenido contacto con los mutantes, ya han tenido, o sea, van a aparecer los Shi'ar y además lo que digo, los Shi'ar juegan un papel muy 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 importante en la saga de Dark Phoenix, que es la próxima película que vamos a ver en el universo de los X-Men, a pesar de que, bueno, con todo esto de la adquisición de Fox por parte de Disney y todas estas cosas, como que ya no se sabe bien cuál va a ser el futuro de estas películas o cómo se van a hacer, cómo van a estar modificadas con respecto a la visión original que se tenía de ellas, y si tal vez una posible relación con esta serie vaya a ser cortada. No lo sé, pero esa mención de los Shi'ar fue como wow, los Shi'ar, y además, y lo que digo, es como una mención casual, como vamos a botarles este datico por acá. Más adelante Melanie también habla de otro personaje que es el Miser Sunday, pero de ese sí yo no recuerdo nada y no encontré ninguna referencia al Miser Sunday, entonces tal vez es un personaje original de la serie que después nos van a introducir de una manera u otra o nos van a hablar de él, pero tiene que ver con los monjes Migo y bueno, ya vamos a continuar para allá. Pero entonces, después de toda esta interacción con el orbe, sale Carrie, se despliega, bueno, se separa de Kerry, y él va y cae en la habitación de David. Sí, esa es la habitación de David y de Sydney, y ahí se enfrenta con Lenny, mientras arriba está Kerry enfrentándose con Oliver, y vemos esta escena que es genial porque no son efectos visuales, es simplemente un juego de cámara muy bien logrado. Y es que, digamos, este tipo de efectos se pueden lograr por medio de acercamientos, o sea, de movimientos físicos de cámara y movimientos del lente. Entonces, tenemos este momento en el que Oliver está normal en el espacio, pero yo supongo que la cámara se acerca mientras el lente también se va moviendo y la cámara baja. Entonces vemos a Oliver como un gigante en medio de este espacio, y el cambio de perspectiva es muy bien logrado, pero eso es solamente un truco de cámara. Y eso o sea, lo que es la cinematografía, lo que es la investigación técnica detrás de Legión, me gusta muchísimo. Hay planos que de verdad me dejan como impactado, y es como, wow, qué plano tan bonito, qué buen movimiento de cámara. Por ese lado, en el aspecto técnico, Legión también es una serie que de verdad no deja de sorprender. Es una serie que tenía muchas esperanzas y tenía muchas expectativas con respecto a esta segunda temporada, y hasta el momento ha estado muy bien, a pesar de que me gustó un poco más el capítulo anterior que este, pero este capítulo fue como clave. Entonces tenemos esto y vemos que bueno, y en medio de todas estas cosas que está Oliver ahí adentro, vemos varios momentos, pero hay uno específicamente en el que ya vemos cómo cambia la apariencia de Oliver y nos muestran la apariencia de Amal Farouk. Lo que quiere decir que Oliver está cada vez más relegado. Oliver está perdiéndose a sí mismo, y Amal Farouk, el Amal Farouk real, está tomando el poder de Oliver, está tomando el poder de la situación, está tomando el poder de todo. Y digamos que o sea, esa separación entre este Oliver que ya vimos por un momento como Amal Farouk y Lenny nos sigue mostrando la idea de que Lenny nunca fue el Shadow King, y toda esta cosa que ya dije, más adelante en el capítulo nos lo van a confirmar realmente, pero o sea, como que nos van dando pistas, nos van dando más cosas para que uno mismo como espectador lo descubra. Y eso me encanta que dejen al espectador, que le den las pistas al espectador para que el espectador haga el trabajo. Entonces, vemos que lo que le hace Oliver a Carrie y a Kerry es que les invierte los papeles. Ahora él es el que entra y el que está dentro del cuerpo de ella, y ella es la que está en nuestro mundo. Y eso los afecta bastante, y digamos que
esas cosas que vemos más adelante con ellos, como esas interacciones, como ya no sabiendo controlar realmente las cosas, como que la pena que le da estar en el mundo exterior todo el tiempo, bueno, como todas estas cosas me gustaron muchísimo, a pesar de que fue como una línea secundaria, pero fue la línea secundaria más fuerte a lo largo del episodio, pero me gustó mucho, mucho eso. Entonces ahí vemos que Oliver llega a donde Melanie, y Melanie de alguna manera logra extraer esta información o se queda con esta información de que están buscando al monje Migo. Y nos hablan de la organización, bueno, como esta cosa de los monjes Migo que estuvieron muy involucrados en esconder el cuerpo de Amal Farouk y que después del ataque de Miser Sunday fueron exterminados y solamente quedó el último monje Migo, que debe saber dónde está el cuerpo de Amal Farouk. Por lo tanto, Oliver está buscándolo para saber dónde está el cuerpo, exactamente, y cree que está escondido dentro de la División 3. Más adelante nos van a revelar que este monje Migo es esa figura extraña que vimos en el primer episodio, como en las memorias de David y en la mente de David, este tipo calvo, con las marcas acá, con los ojos que se mueven todo el tiempo, o sea, ese es el monje Migo. Eso me pareció interesante que ya lo hubiéramos visto y que se nos revelara aquí, y además que nos revelan que efectivamente está dentro de la División 3. Pero entonces vemos ahí esta cosa y además seguimos con las dudas por parte de la División 3 hacia David. Entonces los Vermilion le están diciendo que hay un 63% de probabilidad de que él les esté mintiendo con respecto a todo. Y digamos que ahí es donde empezamos a cuestionarnos a David, porque ya sabemos que él está haciendo una alianza con Oliver y con Lenny para conseguir el poder del Shadow King, pero igual no tenemos nada de lo que sucedió en el espacio del año en el que ellos estuvieron. O sea, no sabemos. En este momento me parecería a mí que tal vez David no recuerda, pero tal vez eso fue parte del plan. Todo fue parte del plan para que, o sea, que él apareciera en ese momento y que él estuviera en ese momento en la División 3, me parece a mí que no es casual. Estuvieron durante un año tratando de buscar el cuerpo de Amal Farouk hasta que tal vez encontraron la información de que de que había un monje Migo que seguía vivo y que tal vez estaba en la División 3, entonces lo que debieron hacer fue infiltrar a David. Pero para que no sospecharan, tal vez David se hizo voluntario para que le borraran las memorias de ese tiempo, para que escondieran las memorias de ese tiempo, para que no levantara más sospechas de las indebidas o para que de alguna manera le sacaran la información o él pudiera actuar de manera natural frente a las otras personas sin necesidad de mentir, sin necesidad de pensar a quién debo contarle, a quién no debo contarle, que igual vemos esa duda con respecto a la información que le da la Sydney del futuro a él, y es que él no sabe a quién contarle, no sabe si contarle a Sydney, no sabe si eso rompería la promesa que le hizo, pero al final llega a la conclusión de que le hizo una promesa a Sydney, entonces si le cuenta a Sydney, pues no hay ningún problema porque técnicamente no está rompiendo la promesa. No sé. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso, me estoy adelantando. Pero entonces, ¿hasta qué punto todo lo que sucedió en ese año y todo lo que está sucediendo en este momento es parte de un plan que estableció David con ellos? ¿O hasta qué punto sigue siendo David pues lo están utilizando? Que hay unas altas probabilidades de que estén utilizando a David en este momento, pero digamos que yo creo que ahorita él todavía no tiene memorias de ese año, y más adelante es que nos van a revelar como toda esta búsqueda de una manera u otra. Entonces como que David empieza a tener todas estas dudas, como que no sabe qué hacer, y lo que quiere hacer es comunicarse con la Sydney del futuro. Entonces le pide a Carrie que haga unas modificaciones en el tanque para poder tener lo que llaman ahí una percepción multidimensional. Entonces le dice, esos diálogos, los diálogos son increíbles, o sea, todas esas cosas a mí me encantan, y es como, quiero poder saber qué es lo que va a hacer Farouk, tal vez qué hizo en el pasado, tal vez qué hizo en el futuro, tal vez, o sea, toda esa parte me encantó, y bueno, como que logra entrar en conexión con esta Sydney del futuro, y aquí nos están botando un montón de información, empezando porque nos dejan ver mejor a Sydney. Digamos que en el episodio pasado la veíamos como muy metida en la sombra, con esta varita mágica extraña de luz con la que ella escribía los mensajes y le daba las pistas a David. Pero había algo, no sé, la comunicación era limitada. Aquí vemos que las modificaciones que está haciendo Carrie al tanque y las modificaciones como en la percepción de David logran que
establezca mejor esta conexión con ella, a pesar de que hay un lag extraño. Digamos que eso en cuanto a términos técnicos también me encantó, y es como esos momentos en los que el personaje se quedaba congelado y aparecía en otra posición, y como ese lag que uno experimenta cuando la conexión a internet es muy mala en una videoconferencia o en un videojuego o todas esas cosas. Me encantó, me gustó muchísimo como la conexión fue mejorando a medida que ellos iban conversando. Entonces la voz de Sydney al inicio era un poco más distante, diferente, pero ya llega un momento en el que ellos ya se escucha la voz bien de ella. Pero entonces, ¿qué nos dice empecemos por lo obvio, empecemos por el lado físico? Vemos más de cerca a Sydney, vemos que es un poco mayor, vemos todas las arrugas que tiene alrededor de los ojos, que es como lo que delata que ella es una Sydney del futuro especialmente. Pero hay un elemento muy importante, y es que le falta un brazo. Le falta el brazo izquierdo. ¿Qué pasó? ¿Quién le hizo eso a Sydney? ¿Quién le hizo eso a Sydney para matarlo? pero sí, efectivamente le falta el brazo izquierdo. Entonces, ¿eso qué significa? Vamos a ver en lo que queda de la temporada a Sydney perder el brazo en un enfrentamiento. Y ahí es donde empezamos a hablar. Digamos que me recuerda un poco a X-Men Days of Future Past, como a la idea detrás de X-Men Days of Future Past, y es este futuro en el que, bueno, a pesar de que en X-Men también, lo hemos visto muchas veces, pero X-Men Days of Future Past fue como la primera, es un hito en la historia de los cómics, realmente. No solo de X-Men, sino en general en la historia de los cómics. Days of Future Past es un hito totalmente. Pero entonces, como este concepto de mutantes con problemas en el futuro que están buscando ayuda en el pasado, como estas conexiones, todas estas cosas. Pero entonces, todos estos datos que nos botan, ¿no? David mató a Farouk y lo va a matar en una semana, pues, como en nuestro tiempo presente de la serie, lo va a matar en una semana. Le va a explotar el cerebro en medio del desierto. Pero entonces lo que está pasando es que después de eso hubo una plaga que empezó a destruir a la humanidad. Quedan muy pocos y ya les queda muy poco tiempo, y ella le está pidiendo a David que ayude a Amal Farouk a encontrar su cuerpo, porque él los habría podido ayudar a detener esta plaga. Le dice que él está muerto, pero no le creo. Yo no creo, podríamos hablar de que en términos técnicos puede que David Haller, como lo conocemos, esté muerto en ese futuro, pero a mí, ella dice que es complicado, bueno, como todas estas cosas, lo que me hace pensar a mí es que realmente David es el causante de la plaga. David es la amenaza a la que ellos se están enfrentando. Algo sucede, David destruye a Amal Farouk, pero en ese momento pierde el control de sus poderes o pierde el control de su personalidad y él muere. Y se convierte en esta amenaza más grande, ¿no? O hay un intercambio, o tal vez en este futuro tengo el cerebro como a 1000 por hora. Tal vez en este futuro lo que sucedió es que no fue que David matara a Amal Farouk, sino que hay un intercambio de mentes en el que Amal Farouk finalmente mata a David y controla su cuerpo, lo que él quiere. Controla el cuerpo, controla las habilidades de David, controla el potencial genético. Volvemos al primer episodio, volvemos a la razón por la que Amal Farouk está buscando su cuerpo. Y es que las mutaciones de los mutantes son... los poderes son la manifestación de algo físico, que es la genética, los genes que están dentro de las células de los mutantes. Entonces, la unificación de este aspecto de los poderes con lo físico, con un host o con el cuerpo original, hace que los poderes se potencien aún más por el potencial genético. Y si David tiene el potencial genético que nosotros sabemos que tiene, si Farouk logra controlarlo totalmente, logra destruir a David, pues tenemos que se convierte realmente en el dios que él quiere ser. Pero bueno, eso es especulación con respecto a este futuro, pero estoy casi seguro de que la amenaza, la plaga, está
directamente relacionada con David y por eso es que es tan complicado. Pero entonces ven, esta interacción de los dos me pareció como muy interesante. Y después David vuelve y nos siguen introduciendo el elemento de las diferentes personalidades posibles de David, porque escuchamos varias voces dentro de él. Tienes que comunicarte con Farouk, tienes que tomar el control, no sé qué, que podrían ser podría ser el mismo David hablándose a sí mismo, pero yo la verdad sigo convencido de que David, en una de sus condiciones originales, efectivamente estaba la multiplicidad de personalidades, a menos que eso tenga también que ver con la integración que él vivió con el Shadow King durante tanto tiempo. Y es que lo que decía al comienzo, ¿qué tanto de los poderes del Shadow King son absorción de los poderes de David y al contrario? ¿Qué tanto de los poderes de David son absorción de habilidades que tenía el Shadow King originalmente? Y digamos que lo vamos a ver más adelante. Y es que, volviendo a hablar un poco de los cómics y de algo que ya habíamos hablado cuando hablamos del Shadow King y cuando hablábamos de la naturaleza de los poderes de David Haller y de Legión durante los recaps de la primera temporada, es que David a lo largo de su vida tiene vive ciertas cosas que hacen que él absorba las personalidades de otras personas. Entonces no es que él tenga personalidad múltiple como tal, sino que por la naturaleza de sus poderes lo que él hace es absorber la personalidad de otras personas. Entonces tiene varias personalidades que son las personalidades principales, pero al mismo tiempo tiene unas personalidades, o sea, realmente no estoy exagerando, nadie sabe cuántas personalidades hay dentro de Legión, cuántas personalidades hay dentro de David Haller, y cada una de estas personalidades tiene poderes específicos que, volviendo un poco al punto de la modificación de la realidad, cuando una de estas personalidades toma el poder del cuerpo de Legión, el cuerpo de Legión cambia para adaptarse a los poderes y a la personalidad específica que está al mando en ese momento. Entonces es como, de nuevo, los poderes mentales son tan fuertes que afectan la realidad misma para volverla la realidad que el personaje percibe, ¿no? Pero entonces vemos que nos están haciendo como unas indicaciones a ese tipo de cosas cuando vemos esta interacción entre Farouk y entre Lenny, que ella le dice como: yo era una adicta, tú me atrapaste, me mataste y ahora estoy dentro de tu mente y llevo aquí un montón de tiempo. Es como eso, es como absorción de personalidades. Pero entonces, ¿cuánto tiempo lleva muerta Lenny? ¿Y eso cuándo sucedió? O sea, eso es, de nuevo, parte de los poderes que absorbió Amal Farouk de David, o era una habilidad de Amal Farouk. Pero entonces, eso ¿cómo es? O sea, el hecho de que David pudiera absorber estas personalidades de otras personas hizo que mientras él estuviera en estas cosas, o sea, mientras él no era consciente, mientras estaba como con todas estas dudas de sus enfermedades mentales y todo esto, mientras el Shadow King tenía como espacio para trabajar y espacio libre para actuar, empezó a absorber las otras personalidades para ahondar la idea de que David tenía un problema de múltiples personalidades. No lo sé, todo, hay muchas posibilidades. Esto se está volviendo bastante confuso para mi mente y creo que para ustedes también lo estoy volviendo un poco más confuso de lo que debería ser. Pero de nuevo, volviendo al punto, yo creo que David tiene múltiples personalidades de por sí. O sea, como que realmente ese sí era un problema verdadero. Pero entonces vemos que ahí está esta conversación con Clark, en donde Clark le dice que realmente él no confía en él, que él cree que está aliado con Farouk. Entonces vemos que, a pesar de los posibles planes que ellos pudieron tener y de las contingencias que ellos pudieron tomar para que, borrándole la memoria a David, él no levantara más sospechas de las necesarias, igual está la sospecha, igual está ahí eso, y los altos mandos de la División 3 y Clark no le creen para nada a David en este momento. Vemos esta otra cosa muy interesante, y es cuando David decide entablar esta comunicación con Farouk y con Oliver, y se encuentra con lo que ya sabíamos, con lo que nos habían mostrado, y es que efectivamente Amal Farouk está tomando el poder. Ya no vemos a Oliver por ningún lado, sino que vemos esa Amal Farouk ahí,
vemos la apariencia de él, el actor me parece que hace un trabajo muy interesante, es un gran trabajo, es una escena muy divertida porque estos cambios constantes de idioma, habla francés, habla inglés, habla otros idiomas que la verdad no entendí, bueno, como todas estas cosas me pareció genial esta interacción y ¡pum! De pronto volvemos a lo extraño y es este momento de la lucha entre ellos dos, ¿no? Entonces esta lucha libre, esta lucha griega, y él le dice, y Amal Farouk dice, como estás jugando el juego equivocado, y ¡pum! Se convierte en un samurái, y después David se convierte en un tanque, y después Amal se convierte en una tormenta, y bueno, esa batalla mental me parece genial, pero la conversación, ¿no? Nosotros somos dioses, nosotros somos creadores de realidad, nosotros podemos hacer lo que sea, y le dice a David, usted me está ayudando a encontrar mi cuerpo, y si usted me ayuda a encontrar mi cuerpo, yo voy a quedar en deuda con usted. Y de donde yo vengo, las deudas son algo que se respeta y son algo que deben pagarse. Entonces es como que le está tratando de dar confianza, le está tratando de dar una garantía a David de que las cosas van a estar más o menos controladas después de esto, o que por lo menos no lo va a atacar a él ni lo va a atacar a sus amigos directamente, a pesar de que ya vimos un ataque hacia Sydney. No, me cae mal porque atacó a Sydney, pero en esta diversión, en esta distracción que estaban creando al inicio del capítulo, que encuentran este puestico de adivinación y encuentran la caja, le juega, o sea, es muy sucio, le juega sucio a Sydney y le hace recordar ese momento de su infancia que luego ya le reclama a David y le dice, fuiste tú, porque eso no me gustó para nada, como diciéndole como, mira con quién nos estamos metiendo, este tipo jugó con mi cabeza, este tipo me está lastimando, así que yo veré, David, tú te tienes que vengar por mí o algo por el estilo, Pero vemos esta conversación entre ellos dos y el acuerdo al que llegan, y es que, de nuevo, David, no va a haber más muertes, nadie va a salir lastimado, todas estas cosas, y a Malcolm, ay, qué tipo tan aburrido, pero bueno, yo se lo prometo si usted me ayuda a encontrar al monje ahí adentro. Y después de eso es que vemos la conversación entre Lenny y él, en donde nos revelan ya finalmente que ella nunca fue el Shadow King, que ella de hecho nunca fue Amal Farouk, que ella sí es Lenny como tal, o sea que ella es su personalidad independiente, pero que estuvo presentándose a sí misma como el Shadow King por el plan que ellos tenían y como para engatusar a David, y ella lo que quiere es salir. Y según lo que vimos del tráiler de la temporada en general, creo que lo va a lograr de una manera u otra. Ella va a salir del cuerpo y ahí es donde vamos a empezar a ver estas relaciones más interesantes con David. Aunque creo que de aquí en adelante vamos a ver eso. Creo que entre más conexión en el plano astral haya entre David y Farouk, y bueno, como todas estas cosas, más oportunidades va a haber para que Lenny interactúe con él y Lenny le diga cosas, Lenny lo seduzca de una manera u otra, o Lenny trata de volver a estar con David para ya no estar con Farouk porque ella siente cosas por David. No lo sé. Eso va a ser bien interesante. Después vemos esta interacción corta con Melanie, en donde se nos revelan dos cosas. Uno, que Melanie está en la remala, como ya lo sabíamos, y tenemos este diálogo que me parece que es un diálogo muy genial, y es que todo el mundo muere eventualmente. La verdadera tragedia es olvidarse de vivir, y es como ella está totalmente arrepentida de haberle seguido el juego a Oliver durante toda su vida o desde que lo conoció. Entonces cuenta cosas como del inicio de Summerland, bueno, como todo esto, y como que arrepintiéndose por no tener sus propios sueños, por siempre estar detrás de los sueños de Oliver, como todas estas cosas que finalmente nunca llegan a su fruto porque Oliver se lo llevó se lo llevó Lenny, y ella está en crisis total. Pero ahí también vemos otra cosa interesante, y es como David está cuestionándose con respecto a las cosas que le dijo a Amal Farouk, ¿no? Como somos dioses, como todas estas cosas, y él sabe el posible potencial que tienen sus habilidades van mejorando y sus habilidades van creciendo casi que a diario. Entonces es como ese cuestionamiento, ¿no? Y es que veíamos hacia el final de la primera temporada que David iba perdiendo un poco el control, David iba volviéndose un poco arrogante, David iba volviéndose un poco, bueno, creíamos que tenía relación directa con lo que estaba pasando con el Shadow King, pero hasta qué punto realmente sí era David, hasta qué punto
ver todas estas posibilidades, ver todo este potencial, sí lo hace convertirse a él como en un poco arrogante, en un poco como mirar a todos de arriba, por encima del hombro. Vemos esta interacción con Clark que lo revela muy francamente, y es como él le lee la mente, le habla directamente a la mente, y bueno, como todas estas cosas como diciendo: no sea ridículo, que yo estoy por encima de usted y de todos. Entonces esa duda que se va creando ahí en David va a ser interesante, porque nos recuerda de nuevo el concepto del primer episodio, y era como el poder de una idea, el poder contaminante que tiene una idea. Entonces, ¿qué vamos a ver de aquí en adelante? Y después vemos como David le cuenta a Sid, decide contarle a Sid, y ella como que inicialmente no le cree, después sí le va creyendo, y después le dice como: ok, entonces si yo te lo dije, pues tú confías en mí, como yo confío en mí, pues hagámosle. Encontremos a este monje, encontremos el cuerpo de Amal Farouk, bueno, como todas estas cosas, pero ahí es donde vamos como con la cosa de los viajes en el tiempo. Se puede realmente modificar el pasado, se puede realmente modificar el futuro. ¿Hasta qué punto estamos viendo los inicios de esa interacción? ¿Hasta qué punto el hecho de que David le esté contando a esta Sydney del pasado que ella le va a decir en el futuro, que lo ayude a encontrar a Amal Farouk, es lo que genera eso? Es lo que genera que esta Sydney se lleve esa idea, o esa idea le entre en la cabeza, y que en el futuro ella tenga que hacerlo para tratar de que se cumpla el objetivo de eso, y entremos en un loop que se va a ir repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque nunca se va a lograr un resultado diferente. ¿O hasta qué punto esto realmente es un cambio? Es un cambio en la línea temporal en donde se nos van a separar totalmente las Sydneys, o se nos van a separar totalmente las líneas de tiempo, y es que ahora hay una Sydney en el futuro que fue la que tuvo esta idea de hablar con David y toda esta cosa, pero no fue creada esa idea en el pasado, y ahora tenemos a nuestra Sydney del presente, que es una Sydney totalmente diferente a esta otra Sydney. Y entonces, al haber dos Sydneys, ¿con cuál se va a quedar David? ¿Cuál es la que más va a querer David de una manera u otra? Entonces vemos esto y terminamos el episodio como con el monje, el monje Migo, que está ahí en medio de todas esas personas. Y fue un capítulo muy interesante, fue un capítulo de verdad muy interesante. Entonces ahora vamos a ver el avance del capítulo de mañana, porque ya mañana martes es que estrenan el tercer capítulo de esta segunda temporada. Ok, solo la imagen inicial ya es bastante interesante. Los ojos totalmente blancos de David, pero quiero que vean allá a la izquierda, al fondo, esa figura. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ver qué nos va a ofrecer el próximo episodio. I saw a flash of you in the future, writing me a message. What did it say? Be careful with the monk. He is very contagious. We're here to rescue you. Can you get me out of here? The Shadow King. He's looking for the weapon. Sid's in trouble. She lives in the future you're trying to change. And when you do, she will cease to exist. Legion, all new next Tuesday at 10. Ok, vamos de nuevo, vamos, el bicho atrás. Pero sí, entonces como que vamos a ver que David le va a seguir contando más cosas a Sydney, les va a contar como cosas del mensaje, pero entonces aquí, porque está esta alarma así prendida, vamos a ver, o sea, ten cuidado con el monje, puede ser muy contagioso. Entonces, miren, todas estas personas alrededor que son personas de esas que están contagiadas, y porque está David así de incapacitado en este momento. ¿Qué va a hacer el monje? ¿Cuál es el papel que va a jugar el monje acá? Vemos que Tommy está como siendo infectado por este bicho, por la idea, y cómo van a llegar a salvarlo. Rescue you. Can you get me out of here? Y miren lo que yo hablaba, justo lo que hablaba, más interacciones en el plano astral entre David y Lenny, ¿no? Y ella le está diciendo como, por favor, ¿me puedes sacar de acá? Como ayúdeme, porque vimos que Farouk como que en este episodio que pasó, como que botó la idea, como que ella le dijo, oiga, déjeme salir, y el man como, sí, claro,
después. Entonces ella está como desesperada por salir hasta el punto en el que le está pidiendo ayuda a David. Here. The Shadow King. He's looking for the weapon. Claramente va a haber un ataque de algún tipo a la División 3, pero ¿tiene que ver esto con el monje Migo? Yo creo que tiene que ver con el monje Migo más directamente que con Farouk en este momento. She lives in the future. You're Ok, sí. Miren, efectivamente. Miren atrás quién está. Miren atrás está el almirante Fukuyama. Tenemos como unos guardias y tenemos a los niños. Tenemos a los niños armados que estábamos viendo, por ejemplo, en este capítulo y que vimos que en el primero Ptolemy decía que no se sabe por qué, pero de una edad para abajo no pueden ser infectados. Pero miren, entonces no pueden ser infectados por el Shadow King y por lo que está sucediendo, pero sí pueden ser controlados por el monje Migo. O sea, ¿qué clase de poder tiene el monje Migo? ¿O qué clase de poder tenían los monjes Migo para que sea más fuerte de una manera u otra que el del Shadow King? Pero me parece muy interesante que miren, atrás también tiene a Fukuyama. ¿Qué es lo que está queriendo hacer este monje en este momento? You're trying to change, and when you do, she will cease to exist. Y lo que hablábamos, ¿no? Entonces David les está diciendo a ellos que Sydney está en peligro, pero ¿cuál Sydney está en peligro? ¿De cuál Sydney está hablando? ¿Está hablando de la Sydney del futuro? ¿Está hablando de la Sydney del presente? ¿Les va a contar a ellos qué es lo que está pasando? Tal vez les va a contar, tal vez va a confiar más en ellos. Pero lo que le dice Farouk, ¿no? Ella vive en un futuro que va a dejar de existir. Escuchemos de nuevo. You're trying to change, and when you do, she will cease to exist. Ella vive en un futuro que tú estás intentando cambiar y cuando lo hagas, ella va a dejar de existir. Entonces aquí empiezan los cuestionamientos de David y es como, estoy matando a Sydney. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué va a pasar si yo cambio el futuro? Como todas esas cosas. Se ve interesante, se ve bien interesante. No, bueno, ya mañana vamos a ver el capítulo. Yo espero de verdad que hoy se me solucione mi problema de internet porque no se ha solucionado y si no tengo internet no voy a poder ver el episodio. Pero bueno, ya veremos qué sucede en el tercer episodio, el Chapter 11 de Legión. Por el momento vamos a dejar así. Déjenme abajo todos sus comentarios. ¿Qué les pareció este episodio? ¿Cuáles son sus teorías personales? ¿Cuál es todo? Por favor, déjenlo abajo. Denle like a este video. Compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les puede interesar. Suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos, denle click a la campanita que ven al lado del botón de suscripción para recibir notificaciones cada vez que esté subiendo videos nuevos, haciendo directos sorpresa, directos programados y en general para saber de todo lo que sucede aquí en YouTube con No Sabemos Nada de. También pueden seguirme en el canal secundario NSND Gaming, en donde solamente estoy jugando videojuegos. Y en las redes sociales en facebook.com/nosabamosnada4, Twitter, en Instagram en @nosabamosnada y en Vero me pueden encontrar como No Sabemos Nada de. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.